Entonces voy a invitar a FAQ. FAQ, que es la sigla que representa las preguntas frecuentes, Frequently Asked Questions, y que al mismo tiempo es el Festival de Arte Queer de Buenos Aires. Entonces voy a invitar a Lisa Kerner a que presente a FAQ. Y bueno, para esta oportunidad invitamos a Vir Cano, que es una persona a la que conocemos hace bastante tiempo, que conocimos en Casa Brandon. Ya no me acuerdo, Vir, cuántos años hace, pero podría tirar un 8 años, así como fácil, o más. Y bueno, una persona con la que hemos también articulado muchas instancias de trabajo colaborativo, pero además de la virtud de Vir como, en su aspecto, digamos, como profesional, que admiramos y que nos encantan las preguntas que trae, las reflexiones que siempre trae, también su calidad humana, ¿no? Bueno, hola a todos, qué alegría estar acá compartiendo este espacio y muy agradecida de la invitación a formar parte de esta experiencia de los talleres. Bueno, yo hoy había pensado en aproximarnos a la cuestión de la traducción y de lo intraducible a partir de una reflexión en torno a los modos en que nombramos a las existencias lesbianas. Para eso hice una breve encuesta por Instagram, una gran base científica, donde me llegaron muchas de las maneras en las que en los distintos lugares y territorios nombramos justamente a las existencias lésbicas. Voy a empezar por las maneras en que lo hacemos en mi país, en Argentina. Algunas de esas maneras, se las leo. Tortillera, marimacho, machona, camionera, bombera, desviada, torta, trola, trago, pastelito, tortón patrio, chongo, chongue, chongazo, tortita y del gremio. Estas son algunas de esas formas en que no solo nos han nominado, sino también en que nos hemos apropiado de las nominaciones y de las maneras de llamar a las lesbianas en mi país, y hablan de los matices de nuestra existencia, ¿sí? De alguna manera contornean algo en torno a los modos en que nos nombramos y en que libramos eso que Val Flores llama las disputas en torno al nombre propio. Si tuviera que traducir estas palabras a otros idiomas, me encontraría, creo, con una gran dificultad, ¿sí? Creo que cualquiera se encontraría con una gran dificultad para dar cuenta justamente de la historia de la injuria, de la reapropiación y de la resistencia que anidan estas palabras. Hay un desafío muy grande justamente a la hora de querer jugar con algo así como una correspondencia que no puede dar cuenta, no puede contar toda esa genealogía, toda esa lucha, toda esa alegría, toda esa vida, ese dolor también, y esas muertes compartidas que tienen que ver y que se tensan, se entretejen con las maneras en que nos nombramos a nosotras mismas. Uno podría preguntarse si tortillere es lo mismo que dyke o lessy en inglés, o remite al zapatao portugués, o al win francés, o al lesbije alemán, y probablemente diríamos que hay cierto desplazamiento y cierta inadecuación en una homologación simple de esas palabras. Hay una distinción que a mí me parece que sirve para pensar esta dificultad de la traducción, ¿sí? Esta dificultad de hacer un pasaje pleno, por decirlo, de una lengua a la otra, o más específicamente de un idioma a la otra, que es una diferencia que propone Jacques Derrida, que es fue un filósofo franco-argelino, que dice que habría que distinguir dos sentidos fundamentales de la lengua. Un sentido estricto, donde la lengua se identifica con el idioma, esa es la manera usual en que comprendemos a la lengua, y dice, hay un sentido amplio de la lengua, y ese sentido amplio de la lengua ya no refiere estrictamente al idioma, sino va a decir a el ethos, ¿sí? El ethos es una palabra griega que podríamos traducir como modo de ser, ¿sí? Y que vincula con esta idea de las maneras en que somos, en que sentimos, en que habitamos un mundo, en que nos pensamos y nos narramos a nosotros mismos, ¿sí? Ese ethos, esa manera de ser y de habitar un mundo, dice Jacques Derrida, anida en la lengua.
¿sí? Hay una diferencia en ese sentido, hablar de una diferencia y de una adherencia entre la lengua y el idioma. ¿Sí? Uno podría decir que a cada idioma le corresponden muchas lenguas, justamente, muchas maneras de encarnar y situar ese idioma. ¿Sí? Esas lenguas entonces proponen maneras de ver el mundo. Y cuando queremos hacer el pasaje de un idioma a otro, nos encontramos con el doble desafío, no solo de ese pasaje de idiomas, sino justamente de cómo dar cuenta de una lengua que acumula una serie de experiencias, que acumula una visión de mundo, que propone una visión de mundo hacia justamente otra lengua que también tiene su propia visión de mundo y en ese sentido sus propios límites, obtura ciertas posibilidades. Cada lengua, en este sentido amplio, podríamos decir, abre a una visión de mundo y propone sus propios límites. Yo creo que de alguna manera podríamos pensar la dificultad de la traducción, o más que la dificultad, el desafío y la tarea de la traducción en términos no solo del pasaje de un idioma al otro, sino justamente de una lengua a otra lengua. Incluso podríamos pensar la traducción al interior de un mismo idioma. Cuando trabajé con esta pequeña encuesta en Instagram, me llegaron muchas respuestas de otros lugares, de otros países, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, a las lesbianas o a las lesbianas se las llama areperas, ¿sí? En Venezuela cachaperas, y remiten básicamente a esa tortilla de maíz. Y a mí me gusta pensar en la dificultad de traducir el olor que porta esa palabra, esas palabras a otros idiomas, ¿sí? ¿Cómo podríamos traducir un término que habla de una historia y que habla justamente de los sabores de una tierra, ¿sí? Como son la tortilla, la arepa y la tortilla de maíz en Venezuela, ¿sí? O cómo eso se traduce en el bollo o la bollera española, que remite a algo distinto, ¿sí? O incorpora un matiz distinto en esa tradición pastelera y culinaria que nos acomuna a muchas lesbianas en distintos lugares y en distintos territorios. Lo último que quería traer a colación para pensar esta dificultad de la traducción, este desafío y esta tarea, que consiste no solo, como decía, en el pasaje de un idioma al otro, sino de una lengua a la otra, es la cuestión que también la trae Derrida y aparece en este texto que remitía con los dos sentidos de la lengua, que es la cuestión de la hospitalidad. Cómo pensar la hospitalidad con otra lengua y con esa riqueza en términos de un ethos, en términos de una visión de un mundo, a la hora de pensar la traducción. ¿Sí? Me parece que esa es una buena pregunta, cómo ser hospitalarios con esa historia, con esa experiencia y con esos matices que cargan las palabras y que cargan los distintos idiomas en esa extraña adherencia y separación entre la lengua y el idioma. Silvia Molloy tiene un texto muy hermoso que se llama Vivir entre lenguas, donde aparecen muchas reflexiones en torno a la lengua y a la traducción, y a la posibilidad del pasaje y de la convivencia entre distintas lenguas. Aquí las está entendiendo más bien como idiomas en términos de la propuesta de Derrida, y quiero traer dos pequeñas perlitas de ese libro. Primero, una frase de Molloy que dice que lo distinto siempre se da, si es que se da, peligrosamente en la traducción, y en ese pasaje de justamente una lengua a la otra. Y lo otro que quería traer también de Silvia Molloy es la idea de la mezcla. Ella reivindica la mezcla y lo piensa desde esa capacidad que tienen muchas personas de switchear. Bueno, un poco Natalia, vos hacías eso en tu presentación, de pasar de una lengua a la otra, de mezclar una lengua a la otra. Y uno podría pensar esa mezcla no solo a partir del switcheo, sino justamente a partir de ese encuentro inesperado, ¿sí? En el lugar donde muchas veces queremos traducir o nos encontramos con la dificultad de mapear y de cartografiar esos sentidos que anidan en sus palabras y en la historia, y pensar cómo cada vez que nos topamos con ese umbral de lo intraducible, con esa zona de dificultad, incluso de malentendido que se puede encontrar en el ejercicio de traducción, una zona de promesas, por decirlo de alguna manera, una zona de esperanza en términos de lo que puede surgir en el encuentro y en la mezcla, en ese sentido, entre dos visiones de mundo que justamente se ponen a rodar cada vez que realizamos el ejercicio de la traducción.
Molloy dice que en esa mezcla se abre algo del orden del unheimlich, de lo siniestro podríamos traducir, de eso que desbarata la lógica de la propia casa. Es una manera de entender a lo siniestro, al menos es la manera en que lo propone Molloy. Y me parece que hay algo muy interesante para pensar esa potencia de lo siniestro, esa potencia de ese umbral de lo intraducible, como un horizonte de contagio, de contaminación y de tráfico de experiencias que abren justamente a una mixtura en ese encuentro siempre inesperado, complejo, que se puede dar justamente entre dos lenguas. Así que bienvenida la traducción y bienvenido el tropiezo con ese umbral de lo intraducible que hace esa posibilidad de hospitalidad y de mezcla entre distintos idiomas y distintas lenguas. Increíble, Vir. Y me parece que lo que traes es hermoso. Hablaste sobre la traducción, que le saca el aroma, le saca el gusto a una palabra, esa metáfora con, ¿no?, las bolleras, las tortilleras, las cachaperas. Parece que estamos siempre en la cocina haciendo algo, ¿no? Me pareció hermosa la metáfora. El link con lo siniestro, ¿no?, lo extraño familiar, lo vivo. Entonces vivo esa situación lingüística en mi vida, entonces es un poco siniestro en realidad. Y muchísimas gracias, Vir. Seguimos con Fran Cus.